El sol se hundía en el horizonte de Almería como una herida abierta, tiñendo el mar de sangre anaranjada, cuando Carla pronunció las palabras que destrozaron nuestro mundo: estoy cansada de ti, Mónica. No aguanto más esta vida a medias. Mi corazón se detuvo en seco, como si el viento del desierto de Tabernas me hubiera robado el aliento. 7 años de promesas susurradas en las calas escondidas de Cabo de Gata, de besos robados bajo las palmeras de los paseos marítimos, se evaporaron en ese instante, dejando solo el eco de su voz, fría como la brisa de diciembre. Huí sin mirar atrás, mis pies hundiéndose en la arena caliente de la playa de las Negras, donde habíamos jurado amor eterno un verano atrás. La maleta rodaba torpemente detrás de mí, un peso muerto que arrastraba como el remordimiento de no haber visto las grietas en nuestra historia. Almería, con sus playas vírgenes y sus huertos de olivos centenarios, siempre había sido nuestro refugio, un rincón de Andalucía donde el sol abrasador parecía quemar los secretos que nos ataban. Pero esa noche, mientras el faro de Mesa Roldán parpadeaba en la distancia como un ojo acusador, juré no volver. No por orgullo, sino por supervivencia. ¿Cómo podía quedarme cuando ella, la mujer que me había enseñado a amar sin miedos, ahora me echaba como a una sombra molesta? Caminé kilómetros, o eso creí, hasta que el agotamiento me obligó a detenerme en una cala olvidada, rodeada de acantilados rocosos que olían a sal y a jazmín silvestre. Me senté en la arena abrazando mis rodillas, y dejé que las lágrimas fluyeran libres, mezclándose con el sudor de la piel. Recordé el día que nos conocimos en la feria de Almería, entre el bullicio de las casetas y el aroma a churros fritos y vino tinto. Yo era una fotógrafa freelance de 30 años, recién llegada de Madrid, buscando inspiración en las dunas de los Médanos. Carla, con su risa contagiosa y sus ojos que brillaban como las estrellas sobre el Alcazaba, era una maestra de escuela en un pueblo cercano, de esas que enseñan historia con pasión por las raíces andaluzas. Nos rozamos en una pista de sevillanas improvisada, y desde entonces fuimos inseparables. O eso creía yo. Pero los recuerdos eran traicioneros. Ahora, en la soledad de esa playa, empecé a desentrañar los hilos sueltos que siempre había ignorado. Las noches en que Carla se perdía en sus pensamientos, mirando el mar con una tristeza que no explicaba. Las llamadas misteriosas que cortaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación de nuestra casita en el barrio de La Chanca, con vistas al puerto. Es mi familia en Sevilla, decía siempre, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Su familia conservadora, católica hasta la médula, que nunca había aceptado nuestra relación. Habíamos pasado años navegando ese mar de silencio, fingiendo normalidad en las reuniones familiares donde yo era la amiga de Carla. Pero, ¿y si había más? ¿Y si su cansancio no era solo por mí, sino por un peso que cargaba sola? El amanecer me encontró allí, con el cuerpo entumecido y el alma hecha trizas. Decidí no volver a la ciudad. Tomé un autobús hacia el interior, hacia las sierras de las Alpujarras, donde los pueblos blancos se aferraban a las montañas como rezos olvidados. Alquilé una habitación en un cortijo abandonado, regentado por una viuda llamada Rosa, que me miró con ojos sabios y me sirvió un plato de migas con un café solo. El amor es como el aceite de oliva, niña, me dijo mientras pelaba almendras. Bueno para el alma, pero si lo fuerzas se agrieta. Asentí sin palabras y pasé los días vagando por senderos empedrados, capturando con mi cámara las bugambillas en flor y los riachuelos que serpenteaban entre olivos retorcidos. Intentaba reconstruirme pedazo a pedazo, pero cada clic del obturador traía su imagen: Carla bailando flamenco en una peña de la Plaza de Toros, su cintura contoneándose al ritmo de las palmas. Una semana después el teléfono vibró en mi bolsillo como un insecto furioso. Era ella. Mónica, por Dios, vuelve. No puedo sin ti. Fue un error, un momento de debilidad. Su voz era un torrente de súplicas, entrecortada por sollozos que me partían el pecho. Imaginé su rostro pálido bajo el sol almeriense, las manos temblorosas aferradas al aparato. Estoy en la puerta de tu antigua oficina en el Paseo de Almería. Te espero. Por favor. Colgué o lo intenté, pero mis dedos no obedecieron. En cambio, respondí: dame una razón, Carla. Una sola que valga la pena. Silencio. Luego un susurro: hay algo que no te he contado. Algo que me está matando. Regresé esa tarde con el corazón latiendo al ritmo de las ruedas del autobús que devoraba los kilómetros de autovía.
Almería me recibió con su caos habitual, el tráfico en la Rambla, los vendedores de espetos en la playa del Zapillo, el olor a mar y a fritura que impregnaba el aire. Pero nada era igual. Cuando la vi apoyada contra una farola frente al edificio donde solía editar mis fotos, su figura menuda envuelta en un chaleco de lana pese al calor, supe que el abismo entre nosotras se había ensanchado. Corrió hacia mí abrazándome con fuerza, su perfume a lavanda y salmarina invadiendo mis sentidos. Perdóname, murmuró contra mi cuello. No era cansancio de ti. Era miedo. Miedo a perderlo todo. Nos sentamos en un banco del Parque de la Concepción, rodeadas de palmeras y el rumor distante de las fuentes. Allí, bajo la sombra de un ficus centenario, Carla empezó a hablar. Habló de su infancia en un pueblo de Huelva, donde el peso de las tradiciones católicas la había moldeado como arcilla. De su madre, viuda devota, que rezaba el rosario cada noche por la salvación de su hija perdida. De su hermano mayor casado y con hijos, que la visitaba en secreto para rogarle que se curara de su enfermedad. Pero eso no era todo. Hay una carta, dijo sacando un sobre arrugado de su bolso. De mi tía abuela, la única que sabía de nosotras. Murió hace un mes y en su testamento. Me dejó una herencia. Una casa en las Alpujarras. Pero con una condición, que vuelva a Sevilla y me case con un hombre apropiado para redimirme ante la familia. El mundo se inclinó. ¿Una herencia? Un chantaje disfrazado de bendición. Sentí una oleada de ira subir por mi garganta. 7 años, Carla. 7 años mintiéndome sobre tu familia, sobre tus miedos. Y ahora esto. ¿Me echas para pensar en una boda falsa? Ella negó con la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas. No es mentira. Te amo, Mónica. Pero el cáncer de mi madre. Necesita el dinero. Si no acepto, se lo lleva todo mi hermano. Es una trampa, lo sé, pero ¿qué puedo hacer? La abracé o lo intenté, pero mis brazos se sentían pesados como plomo. En ese momento el conflicto se enredó en mi alma, perdonar y luchar juntas, o huir de nuevo, dejando atrás el veneno de su secreto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Regresamos a nuestra casita en La Chanca, un laberinto de calles empinadas con vistas al mar, donde las bugambillas trepaban por las paredes blancas como venas azules. Intentamos reconstruir lo roto, cenas a base de gazpacho frío y jamón ibérico, paseos por el muelle de Levante al atardecer, donde los pescadores descargaban sus redes bajo la luz dorada. Carla era tierna, solícita, sus besos un bálsamo temporal. Pero el secreto latía entre nosotras como una herida infectada. Yo con mi cámara siempre al hombro capturaba momentos fugaces, su silueta contra el azul del Mediterráneo, su risa fingida en el mercado central mientras elegíamos tomates maduros. Sin embargo, en las noches, cuando el viento del levante aullaba contra las ventanas, los sueños me traicionaban. Soñaba con una boda en la Catedral de Sevilla, Carla de blanco virginal, yo invisible en la multitud, un fantasma de lo que fuimos. Una mañana, mientras preparaba café en la cocina de azulejos pintados a mano, encontré la carta de nuevo, escondida en un cajón. La leí entera, las palabras de la tía abuela como puñales: Carla, mi niña, el amor verdadero no se esconde en las sombras. Elige la luz de la familia, o perderás tu alma. Mi rabia creció no contra la muerta, sino contra el silencio que nos había condenado. Confronté a Carla esa tarde en el balcón con vistas al castillo de Alcazaba, donde las cigüeñas anidaban en torres mudéjar. Esto no es solo dinero. Es tu cobardía. ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir a medias, fingiendo que el mundo nos acepta? Ella se derrumbó, sollozando en mis brazos. Te equivocas. Estoy luchando. Mañana hablo con mi hermano. Le diré la verdad sobre nosotras. Pero la verdad, en Almería, era un lujo peligroso. Esa noche, durante la cena en una taberna de la Plaza de las Flores, donde el aroma a ajo y comino flotaba en el aire, vi cómo Carla respondía a un mensaje en su teléfono con manos temblorosas. ¿Quién es?, pregunté, el vino tinto agriándose en mi lengua. Nadie mintió, pero sus ojos la delataron. El primer hilo de la traición se tensó, invisible pero letal. No lo supe entonces, pero ese mensaje era el comienzo del fin, un secreto más profundo que amenazaba con engullirnos.
La feria de San Indalecio irrumpió en Almería como un torbellino de colores y sonidos, con sus casetas adornadas de farolillos y el eco de las sevillanas resonando hasta el amanecer. Yo, Mónica, siempre había amado esa fiesta, un bálsamo para el alma en medio del calor sofocante del desierto. Pero ese año, con el peso de la carta de la tía abuela aún fresco en mi mente, la alegría se sentía como una máscara rota. Carla insistió en ir, para distraernos, dijo enlazando su brazo al mío mientras caminábamos por el recinto ferial. Su vestido rojo con volantes que recordaban las danzas gitanas de las cuevas de Sorbas, la hacía parecer una figura de un cuadro de Picasso, vibrante pero con sombras ocultas en los ojos. Bailamos esa noche, o lo intentamos. Sus manos en mi cintura, el ritmo de las palmas marcando un pulso que pretendía ser nuestro. Pero entre la multitud vi cómo su mirada se desviaba hacia un grupo de hombres en una caseta cercana, liderados por un tipo alto, de cabello canoso y sonrisa confiada, Javier, su hermano. No lo había visto en años, pero lo reconocí al instante por las fotos familiares que Carla guardaba en una caja bajo la cama. Él la saludó con un abrazo efusivo, demasiado efusivo, y susurró algo en su oído que la hizo palidecer. Yo me quedé al margen, fingiendo interés en un puesto de abanicos pintados, pero el nudo en mi estómago crecía como una tormenta de arena. Más tarde, en la intimidad de una caseta menos concurrida, Javier se acercó a mí con una copa de manzanilla en la mano. Mónica, ¿verdad? Carla me ha hablado tanto de ti. Eres como una hermana para ella. Sus palabras eran miel envenenada y su mirada, escrutadora, me hizo sentir expuesta bajo el sol implacable de mediodía. Hablamos de tonterías, el precio del aceite de oliva en las Alpujarras, la sequía que azotaba los viñedos de Mojácar. Pero debajo latía la tensión. ¿Sabes lo de la herencia?, preguntó de repente, su voz baja como el rumor de las olas en la playa del Cantal. Asentí, tragando saliva. Es una oportunidad para Carla. Para que se asiente, forme una familia de verdad. Mi madre está enferma, y esto podría salvarla. ¿Salvarla? La palabra se clavó en mí como una espina de sabina. ¿Y yo? ¿Era yo la intrusa en esa ecuación familiar, la amiga que no contaba? Esa noche, de regreso a casa en el viejo SEAT que compartíamos, el silencio entre nosotras era ensordecedor. Javier no es malo, dijo Carla finalmente mientras el coche serpenteaba por la carretera costera hacia la Chanca. Solo protege a mamá. Cree que si acepto la casa, todo se arreglará. Y nosotros, repliqué, mi voz un hilo tenso. Somos nosotros, Mónica. Pero a veces el amor significa sacrificios. Sus palabras me helaron. ¿Sacrificios? ¿Yo era el sacrificio? El conflicto se profundizó en los días siguientes. Carla empezó a desaparecer por horas, alegando visitas al hospital en Viator para ver a su madre. Yo sola en la casita, me perdía en mi trabajo, fotos de las salinas de Marchamalo, donde el sol reflejado en el agua salada creaba espejismos de realidades imposibles. Cada imagen era un grito mudo de mi alma, un intento de capturar lo efímero antes de que se desvaneciera. Una tarde, mientras revisaba mis archivos en la computadora, encontré una carpeta oculta en el escritorio compartido, cartas. La abrí con manos temblorosas. Eran correos electrónicos de Javier, fechados meses atrás. Hermana, mamá empeora. El doctor dice que necesita cuidados caros. La herencia es nuestra salida, pero solo si cortas con esa fase. Encuentra a alguien normal, por Dios. Fase. La palabra me golpeó como un latigazo. Lágrimas de rabia nublaron mi visión mientras leía más. Planes para una introducción, a un amigo de la familia en Sevilla, un viudo con hijos, perfecto para redimirte. Carla había respondido con evasivas, pero no con negaciones firmes. ¿Estás considerando esto de verdad?, le pregunté esa noche, cuando regresó con el olor a antiséptico hospitalario pegado a la piel. Ella se quedó inmóvil, el rostro demacrado bajo la luz de la lámpara de aceite. No es lo que piensas. Solo exploraba opciones. Por mamá. La traición se instaló en mi pecho como un huésped no invitado. ¿Exploraba? Mientras yo planeaba nuestro futuro, viajes a Granada para ver la Alhambra iluminada, una vida juntas en las playas de Carboneras. La discusión estalló como una tormenta en el desierto. Gritamos en la cocina, platos chocando contra el fregadero,
el eco de nuestras voces rebotando en las paredes encaladas. Me has mentido durante meses, acusé, mi voz quebrándose. 7 años, Carla, y me tratas como a un secreto sucio. Ella contraatacó, lágrimas furiosas, tú no entiendes. Mi familia es mi raíz, Mónica. Sin ellos, ¿quién soy? ¿Tu amante en las sombras? El dolor era visceral, un nudo que nos ahogaba a ambas. Al final, me marché de nuevo, esta vez a un hostal en el centro, cerca de la catedral. Pasé la noche en vela, escuchando el tañido de las campanas como un requiem por nuestro amor. Al día siguiente, Carla me encontró allí, golpeando la puerta con puños desesperados. No puedo perderte, sollozó cayendo de rodillas en el pasillo empedrado. Javier me presionó, pero le dije que no. Que elijo esto, que te elijo a ti. La ayudé a levantarse, su cuerpo temblando contra el mío, y por un momento creí en la redención. Regresamos juntas prometiendo honestidad absoluta. Pero el daño estaba hecho, las grietas en nuestra confianza eran como las fisuras en la tierra árida de Almería, listas para abrirse con el primer temblor. Semanas después, un viaje a las cuevas de los Médulos en el Parque Natural de la Sierra de Gádor se convirtió en nuestro intento de sanar. Alquilamos un coche y nos adentramos en el interior, donde las formaciones rocosas se erguían como guardianes silenciosos. Hicimos el amor bajo las estrellas, no con pasión carnal, sino con la ternura de almas heridas, besos que hablaban de perdón y miedo. Te amo más que a mi propia vida, murmuró ella, su cabeza en mi regazo mientras el viento susurraba secretos entre los pinos. Yo asentí, pero en mi interior, la duda germinaba. ¿Podríamos sobrevivir a la familia? ¿A la sociedad andaluza, con su devoción a la Virgen del Mar y sus juicios velados? El alto trámite llegó de forma inesperada, en una carta certificada que encontré en el buzón una mañana de octubre. Era de un abogado en Sevilla, la tía abuela había dejado una cláusula secreta. No solo la casa, sino documentos que probaban que Carla era, en realidad, adoptada. Tu verdadera madre era una mujer de Almería, una artista lesbiana que huyó de la vergüenza familiar en los años 70. El mundo se tambaleó. Carla, al leerlo, se derrumbó en el suelo de la sala, un mar de sollozos. Todo es mentira. Mi vida entera. La abracé, pero el secreto revelado era un terremoto. ¿Quién era ella ahora? ¿Y yo, en medio de ruinas familiares? La revelación de la carta me dejó tambaleando como un barco en la bahía de Almería durante una tormenta de levante. Carla, mi Carla, no era la hija legítima de esa familia de Huelva que tanto la ataba con cadenas invisibles. Era hija de una mujer libre, una lesbiana de los 70 que había pintado murales en las paredes de la Alcazaba antes de desaparecer, huyendo de un escándalo que la sociedad franquista no perdonaba. Era pintora, como tú, me dijo Carla esa noche con voz ronca por el llanto, mientras hojeábamos las fotos adjuntas, una mujer de cabello corto y ojos fieros, posando en la playa del Fundó con un caballete, rodeada de lienzos que capturaban el azul furioso del mar. Intenté consolarla, pero el caos en su interior era un espejo del mío. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, aunque sabía que no había antes. El secreto había estado enterrado en el testamento, un regalo envenenado de la tía abuela, quien lo había guardado como un arma. Carla se acurrucó contra mí en el sofá de mimbre, el aroma a romero del jardín filtrándose por la ventana abierta. Porque ni yo lo sabía. Mi madre me mintió toda la vida. Me crió como a una santa para compensar su pecado. Pecado. La palabra resonaba en las iglesias de Almería, en las procesiones de Semana Santa donde las vírgenes de mantilla ocultaban pecados ajenos. Decidimos investigar. Alquilamos un coche y nos dirigimos a los archivos municipales en el centro, un edificio de los años 20 con techos altos y olor a papel viejo. Allí, entre legajos polvorientos, encontramos el rastro. Elena Vargas, la madre biológica de Carla, había sido una figura bohemia en la escena artística almeriense, amiga de poetas como Federico García Lorca en sus visitas fugaces. Pero en 1972, tras un romance escandaloso con otra mujer, una bailarina de flamenco de las cuevas del Sacromonte, huyó a Barcelona, dejando un diario que la tía abuela había confiscado. Lo leímos juntas esa tarde en una cafetería del Paseo del Cotón, con vistas al puerto donde los barcos pesqueros se mecían como recuerdos flotantes. El diario era un torrente de pasión y dolor. Amo a Lucía con la ferocidad del desierto, pero este país nos devora vivas. Huiré por mi hija, por un futuro sin cruces.
Lucía. El nombre de la amante perdida, que había muerto joven en un accidente de coche. Y la hija abandonada en un convento de las Carmelitas en Almería, adoptada por la familia de Huelva para salvar su alma. Carla lloró sobre las páginas amarillentas, su mano apretando la mía hasta doler. Soy como ella. Libre pero encadenada. En ese momento el amor entre nosotras se profundizó, un lazo forjado en el fuego de verdades reveladas. Pero también trajo la primera grieta real, reclamar la herencia significaba confrontar a la familia adoptiva. ¿O era mejor dejarlo enterrado como tantos secretos andaluces? Javier apareció esa semana, sin avisar, en la puerta de nuestra casita. Su llegada fue como una ráfaga de siroco, seco, abrasador. He oído rumores, dijo entrando sin permiso, su figura llenando el umbral. Mamá está peor. Necesitamos esa casa. Carla, pálida como la cal de las paredes, le entregó la carta. Él la leyó en silencio, su rostro endureciéndose como la tierra cuarteada de los badlands de tabernas. ¿Esto es una broma? Nuestra familia es una farsa. No gritó, pero su voz era un filo. Acusó a Carla de traidora, de elegir fantasmas sobre la sangre. Yo intervine, mi voz temblando, la sangre no define el amor, Javier. Tú lo sabes, o finges no saberlo. La confrontación escaló. Javier reveló su propio secreto, había estado desviando dinero de la herencia para pagar deudas de juego, un vicio heredado de su padre. Si esto sale a la luz, perdemos todo. Incluyendo a mamá. El chantaje familiar se desplegaba como un abanico de mentiras. Carla, dividida, me miró con ojos suplicantes. No le digas nada a nadie, imploró después de que él se fuera, furioso, prometiendo arreglarlo. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, mientras cenábamos en silencio un plato de ajo blanco frío, sentí la traición ramificarse, no solo de Carla por sus dudas, sino de toda una red de silencios que nos asfixiaba. Decidí actuar sola. Contacté a un abogado en Granada, un viejo amigo de la universidad que conocía las leyes de sucesiones en Andalucía. Puedes reclamar la propiedad como heredera legítima, me dijo por teléfono, su voz calmada contrastando con mi tormenta interior. Pero implicará un juicio público. Escándalos en los periódicos de Sevilla, quizás hasta en Almería. Le conté a Carla esperando alivio, pero encontré pánico. No. Eso destruiría a mamá. Ella cree que soy su hija perfecta. El conflicto nos partió en dos, mi instinto de justicia contra su lealtad filial. El amor no es sacrificio eterno, le dije, mi voz quebrada. Es libertad. Los días se volvieron un laberinto de emociones. Paseábamos por la playa de los Muertos, irónicamente nombrada, donde las aguas turquesas lamían arenas blancas, y hablábamos de Elena, de Lucía, de nosotras. Carla empezó a dibujar, un hábito olvidado, bocetos de mujeres entrelazadas en paisajes almerienses, con trazos furiosos que hablaban de rabia contenida. Yo fotografiaba, capturando su vulnerabilidad, el sol filtrándose en su cabello, lágrimas como perlas en sus pestañas. Nuestro amor era un fuego lento, alimentado por la empatía, pero amenazado por la inminente erupción. El clímax llegó en una noche de luna llena, durante la romería de la Virgen del Mar en el Santuario de la Virgen. La procesión era un río humano, velas parpadeantes, saetas flamencas elevándose al cielo estrellado, el aroma a incienso y mar. Carla y yo nos unimos a la multitud, buscando consuelo en la devoción colectiva. Pero en medio del fervor, Javier reapareció, ebrio y agresivo, arrastrando a su madre en una silla de ruedas. «Mírala», gritó señalando a la anciana, cuyo rostro demacrado reflejaba años de rosarios y remordimientos. «Por tu culpa se muere sin paz». El escándalo estalló allí, bajo las estrellas indiferentes. Javier acusó a Carla de hereje, de robar la herencia de una prostituta. La multitud murmuró, ojos curiosos clavados en nosotras. Carla se enfrentó a él, voz firme por primera vez: «No soy tu hermana de sangre, Javier. Y mi madre verdadera me enseñó a amar sin vergüenza». El silencio cayó como una ola, roto solo por el llanto de la anciana. «Hija. ¿Es verdad?». En ese momento el mundo se detuvo. Carla se arrodilló junto a la silla, confesando todo: el amor por mí, la herencia, la verdad enterrada. La madre, con ojos nublados por las lágrimas, extendió una mano temblorosa.
Perdóname. Yo lo supe siempre y callé por miedo. La reconciliación fue frágil, como cristal soplado en las fábricas de la Unión. Javier huyó maldiciendo, pero el peso se aligeró. De regreso a casa, Carla y yo nos abrazamos en la oscuridad, susurros de promesas renovadas. Pero el alto trámite aún acechaba, aceptaríamos el juicio, o dejaríamos ir la casa. Después de la romería, Almería pareció exhalar un suspiro colectivo, como si la Virgen del Mar hubiera absuelto nuestros pecados con su manto azul. Pero la paz era ilusoria, un velo fino sobre el abismo. Carla y su madre, ahora, en un giro del destino, la madre adoptiva, iniciaron conversaciones telefónicas diarias, un puente tembloroso sobre años de silencio. «Me quiere Mónica», me decía Carla con ojos brillantes, mientras preparábamos empanadas de pimiento en la cocina. Dice que siempre lo supo, pero el miedo la paralizó. Como a mí. Asentía, pero en mi interior, la duda persistía, ¿era amor verdadero o culpa tardía? El juicio por la herencia se cernía como una nube de tormenta sobre las Alpujarras. El abogado de Granada nos citó en su oficina, un local modesto con vistas a la Sierra Nevada, nevada incluso en noviembre. Ganarás, Carla aseguró desplegando documentos como un mapa del tesoro. La adopción fue irregular, Elena Vargas te reconoció en su testamento. La casa es tuya. Pero el precio era alto, audiencias públicas en el Tribunal de Sevilla, donde la prensa sensacionalista de Andalucía desenterraría el escándalo lesbiano de los 70, pintándonos como villanas en una telenovela barata. Mi madre no lo soportará, murmuró Carla, su mano fría en la mía. El conflicto nos desgarraba, justicia contra compasión, verdad contra protección. Decidí apoyar su elección, fuera cual fuera. Nuestros días se llenaron de rituales de consuelo, caminatas por el desierto de tabernas, donde rodábamos películas de westerns en mi imaginación, fingiendo ser forajidas huyendo de la ley moral. Somos como ellas, bromeaba Carla, su risa un eco raro y precioso. Fotografié sus perfiles contra las rocas rojas, capturando la resiliencia en sus líneas, la curva de su mandíbula, el fuego latente en sus ojos marrones. Nuestro amor se había transformado, de la pasión inicial a una empatía profunda, tejida con hilos de comprensión mutua. Pero las noches traían pesadillas, Javier irrumpiendo con demandas, la madre muriendo sin perdón, nosotras separadas por un muro de juicios. Una carta de Javier llegó a finales de noviembre, escrita con letra temblorosa: «Te odio, Carla. Por exponernos. Pero mamá quiere verte. Una última vez». El pánico la invadió, rechazó ir, temiendo una trampa. Yo insistí, ve. Por ti, no por él. La acompañé en el tren a Sevilla, un viaje de 4 horas a través de olivares infinitos y pueblos blancos que salpicaban el paisaje como perlas. La estación de Santa Justa nos recibió con su bullicio andaluz, vendedores de lotería, el aroma a azahar flotando en el aire invernal. La casa familiar era un cortijo modesto en Triana, con patio empedrado y geranios rojos en las macetas. La madre de Carla, doña Isabel, yacía en una cama de hierro forjado, rodeada de imágenes de santos y un crucifijo de madera oscura. Su piel era pergamino, pero sus ojos, vivos con un arrepentimiento que cortaba el aliento. «Hija mía», susurró extendiendo brazos huesudos. Carla se derrumbó a su lado, sollozos que sacudían el cuarto. Yo esperé fuera en el patio, escuchando fragmentos: «Perdóname por callar. Tu madre verdadera. Era valiente. Yo cobarde». Doña Isabel confesó haber recibido cartas de Elena, suplicando contacto, pero las quemó por honor familiar. Amaba a esa mujer, Lucía. Como tú amas a Mónica. Dios lo sabe. El momento de catarsis fue brutal. Javier, presente pero silente, rompió al final: «Lo siento. Las deudas. Me cegaron». No era perdón pleno, sino un armisticio frágil. De regreso en el tren, Carla durmió en mi hombro, exhausta. «Gracias por estar», murmuró al despertar, besando mi mano. Pero el viaje había avivado una chispa peligrosa, la idea de reclamar no solo la casa, sino la verdad pública. «Quiero honrar a Elena», dijo. «Que el mundo sepa quién era». El juicio comenzó en diciembre, en una sala fría del Palacio de Justicia de Sevilla. Periodistas merodeaban como cuervos, titulares en ABC y El Correo de Andalucía sensacionalizando: «Herencia lesbiana sacude familia devota».
Carla testificó con voz firme, sosteniendo el diario de Elena como un talismán. Yo la observé desde el banquillo, orgullosa y aterrorizada, mi cámara prohibida pero mi mente capturando cada detalle, el juez ceñudo, las lágrimas de doña Isabel en primera fila, la ausencia de Javier. La defensa familiar argumentó tradición contra escándalo, pintando a Elena como una degenerada. El juez, un hombre de bigote gris y ojos cansados, dictaminó a favor de Carla, la casa era suya, libre de condiciones. La victoria fue agridulce. Celebramos en un bar de Triana, con rebujitos y tapas de espinacas con garbanzos, pero el peso de la exposición nos aplastaba. Llamadas anónimas, miradas hostiles en las calles. En Almería el barrio de la Chanca murmuraba, esas dos, las de la herencia sucia. Nuestro amor, antes privado, ahora era espectáculo público, un faro para unas, un escándalo para otras. De vuelta a la casa en las Alpujarras nos esperaba, un cortijo de piedra con vistas a valles de almendros, heredado de Elena. La restauramos juntas pintando paredes con murales inspirados en sus lienzos, mujeres danzando en playas almerienses, libres bajo el sol. Pero el clímax emocional llegó en Navidad, cuando doña Isabel nos visitó, en silla de ruedas pero con espíritu renovado. Bendigo esto, dijo besando nuestras manos unidas. Javier envió una nota, feliz Navidad. Intentaré ser mejor. Sin embargo, la traición final acechaba en las sombras. Una noche, mientras cenábamos en el cortijo, cordero asado con hierbas de la sierra, Carla confesó el último secreto. Durante sus visitas al hospital, había considerado fugazmente la propuesta de Javier, no por amor, sino por desesperación. Imaginé una vida falsa, solo por un día. El dolor me atravesó como un cuchillo. ¿Por qué ahora?, pregunté voz ahogada. Para ser honesta. Totalmente. Lágrimas compartidas, pero la confianza, una vez rota, sangraba. Enero trajo lluvias torrenciales a Almería, un diluvio que convertía las ramblas en ríos furiosos y las playas en lagunas fangosas. El cortijo en las Alpujarras, con su techo de tejas rojas goteando, se sentía como un refugio precario contra la tormenta interior que aún nos azotaba. Carla y yo nos acurrucábamos junto a la chimenea, bebiendo chocolate caliente con churros, hablando de Elena y Lucía como si fueran viejas amigas. Quiero pintar como ella, decía Carla, sus dedos manchados de óleo mientras trazaba siluetas en un lienzo improvisado. Yo fotografiaba el proceso, su concentración, el fuego danzando en sus ojos, la lluvia martilleando las ventanas como un tambor de flamenco. Pero la confesión navideña había dejado una cicatriz. ¿Confías en mí ahora?, preguntaba ella en las noches, su cabeza en mi pecho, el latido de su corazón un eco del mío. Estoy aprendiendo, respondía honestamente besando su frente. El perdón no era lineal, era un sendero empedrado en las sierras, con piedras que herían los pies pero llevaban a vistas eternas. Decidimos terapia, sesiones con una psicóloga en Órgiva, una mujer de 50 años con acento granadino y ojos que veían más allá de las palabras. El amor lesbiano en Andalucía es un acto de rebeldía, nos dijo. Honradlo con verdad, no con silencio. Sus palabras nos anclaron, recordándonos que nuestro lazo era más fuerte que las tormentas familiares. La primavera floreció con bugambillas púrpuras trepando por las paredes del cortijo, y con ella, una reconciliación tentativa con Javier. Él llegó un sábado, solo con una botella de vino de la Do Almería y una disculpa envuelta en torpeza. Fui un idiota. Las deudas. Mamá las pagó con su alma. Cenamos juntos paella de mariscos cocinada en leña, y por primera vez hablamos sin barreras. Te quiero como hermana, le dijo Carla, y él asintió, lágrimas en los ojos. No era un final de cuento, pero era humano, un paso hacia la sanación en una cultura donde el orgullo andaluz a menudo eclipsa el afecto. Doña Isabel falleció en abril, en paz, rodeada de nosotras en su habitación de Triana. Su último aliento fue una sonrisa y en su mano una nota, a Carla y Mónica, vivid libres. Por Elena. El funeral fue una procesión discreta por las calles de Sevilla, con saetas suaves y velas que parpadeaban como estrellas caídas. Javier y yo cargamos el ataúd, un gesto de unidad forjada en el dolor. En el cementerio de San Fernando, bajo cipreses centenarios, Carla esparció pétalos de rosa roja, el color de su vestido en la feria. Gracias por intentarlo, susurró al viento. El duelo nos unió más. Regresamos a Almería transformadas, listas para reclamar nuestra vida.
Abrí un estudio fotográfico en el Cortijo Luces del Desierto, donde enseñaba a mujeres locales a capturar su esencia, madres de los huertos, artistas de las cuevas, amantes en las playas. Carla expuso sus pinturas en una galería de la Rambla, titulada Raíces ocultas, homenajes a Elena y a nosotras. Nuestra relación floreció en lo cotidiano, mañanas de café en el balcón, tardes de siesta bajo olivos, noches de guitarra y coplas que hablaban de amores prohibidos pero eternos. Sin embargo, el camino no estuvo exento de sombras. Una noche de julio, durante la noche de San Juan en la playa del Zapillo, donde hogueras crepitaban y el mar rugía bajo fuegos artificiales, Carla se arrodilló en la arena, un anillo sencillo de plata en la mano, un aro grabado con libres. Cásate conmigo, Mónica. No por la ley, que aún nos niega en España para algunas, sino por nosotras. Por 7 años y los que vengan. Lágrimas saladas mezcladas con el mar, asentí, y nos besamos bajo las estrellas, el humo de las hogueras como testigos etéreos. La ceremonia fue íntima en el Cortijo con amigos de Almería, Rosa la viuda, el abogado de Granada, un coro de saetas lésbicas. Vestimos de blanco con mantillas bordadas por artesanas de las Alpujarras, y bailamos sevillanas hasta el alba. No fue legal, aún luchamos por eso en los pasillos del Congreso, pero fue nuestro, un juramento ante el desierto y el mar, ante los fantasmas de Elena y Lucía. Hoy, 2 años después, Almería sigue siendo nuestro hogar. El sol quema, las tormentas rugen, pero nuestro amor es un olivo centenario, retorcido por vientos contrarios pero profundo en raíces. A veces en las calas de Cabo de Gata, donde todo comenzó y casi terminó, miro a Carla y veo el milagro, de la traición al perdón, del secreto a la luz. No es un final feliz de novela rosa, sino uno humano, tejido con hilos de dolor y resiliencia. Porque en Andalucía el amor verdadero no conquista sin cicatrices, florece en ellas, como las amapolas en la tierra árida. Y si alguien pregunta por esos 7 años que casi nos destruyen, sonrío y digo, nos salvaron. Nos hicieron eternas.